Derriben la puerta, este es el apartamento de mi hija. Mi madre vino temprano con papá y mi hermana para entrar a mi hogar, del cual los eché ayer tras humillarme frente a todos. Cuando sacaron una barreta, abrí la puerta. Lo que vieron en mis manos los hizo gritar de horror. Eran las 6:02 de la mañana. Los golpes en la puerta de mi apartamento no eran toques, eran ataques. Secos, furiosos, con el peso de cuerpos enteros detrás, haciendo vibrar el piso de madera bajo mis pies descalzos. Derriben la puerta, este es el apartamento de mi hija. El grito agudo de mi madre, Magdalena, cortó el silencio del pasillo como un bisturí. Su voz, que yo conocía tan íntimamente en sus tonos de manipulación melosa, estaba ahora irreconocible, distorsionada por una rabia pura y sin filtros. Brisa, ve a la camioneta y trae la barreta, rugió la voz de mi padre, Arturo. No era una petición, era una orden de batalla. Ya me hartó esta niña y su teatrito. Yo estaba de pie, con la espalda pegada a la fría pared junto a la entrada. Mi corazón no latía por miedo, sino por una adrenalina helada que recorría mis venas, una claridad aterradora. Estaba lista. Mis ojos se fijaron en la pequeña luz roja de la cámara del timbre, parpadeando metódicamente, un testigo silencioso que lo grababa todo. Luego bajé la mirada a las dos cosas que sostenía en mis manos, una en cada una. Eran mis escudos, mis armas. Respiré hondo, conteniendo el aire, mientras oía los pasos apresurados y torpes de mi hermana volviendo por el pasillo. El infierno estaba a punto de desatarse en el umbral de mi santuario. Y por primera vez en mi vida, yo era quien sostenía la gasolina y los cerillos. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Permítanme presentarme. Soy Elodia Reyes, tengo 32 años. En mi tarjeta de presentación, debajo del logo de Construcciones Reyes, dice, arquitecta jefe. Es una mentira elegante. En realidad, soy lo que yo llamo la arquitecta fantasma, la mente creativa anónima detrás del imperio práctico de mi padre. Mi padre, Arturo Reyes, es un ingeniero civil brillante, un hombre forjado a sí mismo en la vieja escuela del ladrillo, cemento y cero tonterías. Para él, un edificio exitoso es un edificio barato de construir, rápido de levantar y fácil de vender. Su lenguaje es el de los metros cuadrados y los márgenes de ganancia, no el de la estética o el alma. Mi hermana mayor, Brisa, con 35 años, ostenta el título de directora de marketing. Su principal función es subir fotos mediocres de las obras terminadas al Instagram de la compañía y actuar como el eco leal de cada una de las críticas de mi padre hacia mis ideas artísticas poco prácticas. Y luego estoy yo. La soñadora. La artista. La que siempre trató de colorear fuera de las líneas cuadradas que ellos dibujaban. Durante años, me quedé en la empresa familiar, no por el sueldo, que era una broma de mal gusto, sino por una esperanza estúpida y terca. Una sed insaciable de validación. Me imaginaba la escena una y otra vez, yo, entrando a la imponente oficina de mi padre, deslizando un juego de planos sobre su escritorio de caoba. Él, después de revisarlos con su característico ceño fruncido, levantaría la mirada y diría la frase mágica, bien hecho, hija. Estoy orgulloso de ti. Esa fantasía era mi veneno diario. La razón por la que soportaba que mis diseños fueran destrozados en las juntas, que mis opiniones fueran tratadas como el zumbido de un mosquito, que Brisa me hablara como si fuera su asistente personal. Aguantaba todo, esperando una aprobación que nunca, jamás, llegó. Mi dinámica familiar era un ecosistema tóxico perfectamente equilibrado. Mi padre era el mazo, la fuerza bruta de la autoridad. Mi madre, Magdalena, era el veneno sutil de la manipulación emocional, la experta en hacerte sentir culpable por haber sido golpeado. Y Brisa era la beneficiaria, la niña dorada que prosperaba en mi sombra. Yo era la empleada perfecta y la hija perfecta, obediente, silenciosa, siempre dispuesta a sacrificar mi visión por el bien de la familia. Pero hasta el fantasma más dócil tiene un punto de quiebre. El mío no fue una explosión,
sino una serie de grietas silenciosas que se fueron acumulando durante una década, amenazando con derrumbar toda la estructura. La primera de esas grietas se remonta a mi infancia, a un trozo de papel y un sueño roto. A los 8 años, gané un concurso de dibujo en la escuela. El premio era una pequeña medalla y mi dibujo de una casa del futuro, colgado en la dirección. Llegué a casa radiante, con la medalla al cuello. Mi padre miró el dibujo, una casa con paredes de cristal y un techo cubierto de flores. No sonrió. Puras fantasías, dijo, arrugando el papel. La gente necesita techos que no goteen, no jardines en la cabeza. Concéntrate en las matemáticas, Elodia. Eso sí deja dinero. Esa noche, encontré mi dibujo en el fondo del bote de la basura. Aprendí mi primera lección, mi arte era basura. La grieta más profunda, la que realmente comenzó el derrumbe, apareció hace poco más de un año. Construcciones Reyes tuvo la oportunidad de oro, licitar para un nuevo y exclusivo desarrollo residencial, Residencial Cumbres Verdes. Era nuestro boleto de salida del mundo de las bodegas industriales para entrar, por fin, en el mercado de alta gama de Monterrey. Me obsesioné. Durante 3 meses, el proyecto fue mi vida. Me encerré en mi pequeño estudio en casa de mis padres, viviendo a base de café negro y una pasión febril. Creé un concepto que era, si se me permite la inmodestia, una obra de arte funcional. Diseñé villas que se integraban con la topografía de la montaña, usando acero, cristal y una hermosa piedra de la región. Cada casa tenía patios interiores que respetaban la flora nativa, y los techos estaban diseñados para captar el agua de lluvia. Era sostenible, era vanguardista, era hermoso. Llegó el día de la junta con los inversionistas. Mi corazón latía con una mezcla de terror y orgullo. Presenté mi proyecto. Usé renders, maquetas, todo. Vi sus caras. Vi el interés genuino. Los inversionistas, hombres de mundo, hacían preguntas inteligentes sobre los materiales, sobre la eficiencia energética. Podía sentir una corriente de emoción en la sala. Estaba a punto de lograrlo. Entonces, mi padre se aclaró la garganta. El sonido fue como un disparo en la sala silenciosa. Demasiado vidrio, sentenció, con ese tono despectivo que podía aniquilar cualquier entusiasmo. Costoso. Inseguro. Con un gesto de la mano, como si espantara una mosca molesta, hizo a un lado mis planos, mi maqueta, mis 3 meses de alma y desvelo. Y con un movimiento teatral, desenrolló los suyos. Un conjunto de cajas de concreto. Idénticas. Aburridas. Baratas. Un mar de mediocridad beige. Esto, señores, anunció con una sonrisa triunfal, es lo que la gente de Monterrey compra. Es seguro, es eficiente. Sin tonterías artísticas que solo traen problemas de mantenimiento. La sangre se me subió al rostro. Sentí una náusea ardiente en la garganta. Los inversionistas, visiblemente confundidos, intercambiaron miradas incómodas. Brisa, sentada a mi lado, soltó una risita ahogada. «Ay, Elodia», susurró para que solo yo la oyera, su aliento olía a café y veneno. «Parece un museo de aliens. ¿Quién va a comprar eso? Ubícate, por favor». Quise gritar. Quise llorar. Quise decirle a los inversionistas que mi padre les estaba vendiendo una prisión glorificada. Pero no hice nada. La costumbre de tragarme el coraje era demasiado fuerte. Me quedé sentada, muda y muerta por dentro, mientras mi padre cerraba el trato con su diseño mediocre y rentable. Esa noche, en la soledad de mi habitación, el llanto fue diferente. No fue de tristeza, fue de rabia. Una rabia fría y lúcida. Después de secarme las lágrimas, abrí mi laptop. Busqué en Google, cómo registrar un nombre de dominio. Registré, Diseño Alma. Totalmente anónimo. Y con manos temblorosas pero firmes, subí mi proyecto, alienígena, a la galería del sitio. Si mi familia no iba a ver mi trabajo, quizás el resto del mundo sí lo haría. Fue mi primer acto real de rebelión.
Diseño Alma, se convirtió en mi universo paralelo. Era mi santuario secreto, mi única válvula de escape a la sofocante realidad de Construcciones Reyes. En ese sitio anónimo, yo no era la hija de Arturo Reyes, ni la hermana de Brisa. Era simplemente, Alma, una arquitecta conceptual. Publicaba los diseños que mi padre rechazaba, mis ideas más audaces, los conceptos puros que nacían en mi mente a las 3 de la mañana. Un mes después de su creación, un influyente blog de arquitectura de Ámsterdam encontró mi sitio. Publicaron mi diseño de Cumbres Verdes, bajo el título, La arquitectura sostenible que desafía el concreto, una visión desde México. El artículo se hizo viral en los círculos de diseño. 6 meses después de aquella junta humillante, mientras revisaba el correo de Diseño Alma, vi un mensaje con el asunto, propuesta de diseño, Austin, Texas. Pensé que era spam. Lo abrí por curiosidad. Era del CEO de una startup de tecnología de rápido crecimiento. Habían visto mi trabajo en el blog y querían que yo, Alma, diseñara su nueva sede de oficinas en Austin. Casi me desmayo sobre el teclado. La oferta era mareante, 500,000 pesos mexicanos, casi $25,000, solo por el concepto inicial y los planos arquitectónicos. Todo el proceso fue a través de videoconferencias, usando solo mi seudónimo. Nunca vieron mi cara, solo mi trabajo. Abrí una cuenta bancaria a mi nombre, en un banco diferente al de mi familia. Cuando vi esa transferencia, el número con todos sus ceros brillando en la pantalla, supe que no era solo dinero. Era libertad. Era mi boleto de salida. Tenía 31 años, por primera vez, tenía los medios para escapar. Encontré un apartamento en la colonia Obispado. No era el lujo de San Pedro que mis padres habrían aprobado, pero tenía historia, carácter, y unos ventanales enormes que inundaban el espacio de una luz perfecta para dibujar. Firmé el contrato de arrendamiento sin decir una palabra en casa. El día que finalmente les anuncié mi mudanza, la casa se sintió como una olla a presión a punto de estallar. ¿Qué tú qué?, gritó mi padre, golpeando la mesa del comedor. ¿Quién te autorizó a firmar nada? Estás tirando el dinero a la basura pudiendo vivir aquí gratis y ahorrar. Mi madre, Magdalena, recurrió a su arsenal clásico. Se llevó la mano al pecho, sus ojos se llenaron de lágrimas. Hija, por Dios. ¿Cómo se te ocurre? Una mujer sola. Con la inseguridad que hay. Me vas a matar de un susto, Elodia. ¿Es que no piensas en el corazón de tu madre? Mamá, está a 15 minutos de aquí, intenté razonar. No es la distancia, es la traición, sollozó ella. Es abandonar a tu familia. Fue una guerra de desgaste que duró una semana entera. Finalmente, agotada, acepté su condición para darme su bendición. Está bien, dijo mi padre, con una calma siniestra que debió haberme alertado. Si quieres jugar a la casita independiente, juega. Pero nos vas a dar una copia de la llave. ¿Por qué?, pregunté, ingenua. Para emergencias, Elodia, dijo mi madre, secándose una lágrima falsa. ¿Qué tal si te caes en la regadera? ¿Qué tal si hay una fuga de gas? Somos tu familia, es nuestro deber cuidarte. O nos das la llave, o no te vas de esta casa. Estaba tan desesperada por mi propio espacio, tan agotada de pelear, que cometí el error más grande de mi vida. Está bien, susurré. Solo para emergencias. Les di la llave. Y con ella, les di el permiso explícito de seguir demoliendo mi vida, ladrillo por ladrillo. Rápidamente descubrí que la definición de emergencia de mi familia era tan flexible como la moral de un político. La primera emergencia ocurrió a la semana de mudarme. Llegué del trabajo, soñando con quitarme los zapatos y disfrutar del silencio. Abrí la puerta y un olor familiar me golpeó, ajo, comino y el inconfundible aroma del guisado de puerco de mi madre. Ella estaba en mi cocina, tarareando. Hija, qué bueno que llegaste, dijo con una sonrisa radiante. Vi que tu refrigerador estaba prácticamente vacío, una emergencia de inanición. Así que pasé al supermercado y te hice la despensa para toda la semana.
No puedes vivir de aire. El refrigerador estaba abarrotado. Pero no solo eso. Había reorganizado toda mi alacena, poniendo las especias en orden alfabético. Y lo peor. Vi que tenías esas teteras viejas y feas en la repisa del café, dijo, señalando el espacio ahora vacío donde había estado mi pequeña colección de teteras antiguas de cerámica. Estaban todas despostilladas y llenas de polvo. Una emergencia de higiene. Te las tiré. No te preocupes. Ya te compré un juego nuevo, de acero inoxidable, en Liverpool. Mañana te lo traigo. Me quedé sin palabras. Mamá, esas teteras, me gustaban. Ay, hija, pero sí eran basura. La casa se ve mucho más limpia y moderna sin esos tiliches. La segunda emergencia fue cortesía de mi padre. Un sábado por la mañana, estaba en la regadera cuando el agua se cortó de golpe. Segundos después, oí golpes metálicos y voces en mi baño. Salí envuelta en una toalla, gritando. 2 empleados de Construcciones Reyes estaban allí. Perdón, arquitecta, dijo uno de ellos, sin atreverse a mirarme. El ingeniero Arturo nos mandó. Dijo que había una fuga de agua de emergencia. No hay ninguna fuga, grité, señalando el suelo seco. Bueno, ya que estábamos aquí, nos dijo que le cambiáramos la regadera. Dijo que esta que tiene gasta mucha agua y que era una emergencia para su cartera. Vi con horror como mi hermosa regadera de efecto lluvia, que había sido mi primer capricho al mudarme, yacía en el suelo. En su lugar, estaban instalando una de esas horribles cabezas de regadera de plástico blanco, baratas y eficientes, que mi padre compraba por miles. La tercera emergencia fue la más siniestra. Llegué a casa y encontré a un hombre instalando un sistema de alarma. Su padre nos contrató, me dijo. Dijo que era una emergencia de seguridad. Cuando terminó, me dio un control. Este es el suyo. El otro se lo dimos al ingeniero Reyes. Tenían el código de mi alarma. Ahora podían entrar y salir, y yo ni siquiera me enteraría. Cada vez que me quejaba, la respuesta era un muro de indignación. Mi padre, te estoy ahorrando dinero y protegiéndote. Deberías estar agradecida, no quejándote. Mi madre, solo queremos ayudarte. ¿Por qué eres tan sensible y desconfiada? Así no son las familias. Nosotros solo te cuidamos. Me sentía atrapada. Mi santuario se había convertido en un anexo de la casa de mis padres, una colonia bajo su control. Yo no me había mudado, solo había expandido su territorio de tiranía. La gota que finalmente derramó el vaso de mi paciencia ocurrió 6 meses después de mi mudanza. Fue un martes. Salí temprano del trabajo con una migraña espantosa que me partía la cabeza en 2. Todo lo que anhelaba era la oscuridad y el silencio de mi habitación. Metí mi llave en la cerradura y la puerta no abrió completamente, topaba con algo. La empujé con el hombro, confundida. Eran muestrarios de tela y catálogos de muebles esparcidos por el suelo. Levanté la vista y mi sangre se convirtió en hielo. Mi padre, mi madre y Brisa estaban en medio de mi sala. No estaban solos. Con ellos estaba Damián Valdés, el diseñador de interiores más famoso y absurdamente caro de todo Monterrey. El hombre que solo decoraba las mansiones de San Pedro. Sorpresa, canturreó mi madre, con una sonrisa tan ancha que parecía dolorosa, completamente ajena a la furia homicida que cegueramente se reflejaba en mi cara. Brisa me miró de arriba a abajo con desdén. ¿Por fin? Ya era hora de que este lugar dejara de parecer un bazar de segunda mano. Damián va a hacer maravillas. Le decíamos que vamos a tirar ese sillón azul pitufo y pondremos uno de piel color beige, elegante, como el de la casa. ¿Qué están haciendo aquí? Logré sisear. Cada palabra era un esfuerzo. Ayudándote, obvio, dijo Brisa como si yo fuera tonta. Papá va a pagar absolutamente todo. Considéralo tu regalo de cumpleaños, adelantado 6 meses. De nada. Damián Valdés, el famoso diseñador, me miraba con una expresión de profunda incomodidad.
Señorita Reyes, un placer. Sus padres me contrataron para una consulta de remodelación total. Fue como si un interruptor se activara en mi cerebro. Se acabó. Se acabó la hija dócil. Se acabó el miedo. Fuera, grité. El sonido salió de mis entrañas, tan fuerte que hasta yo me sorprendí. Mi cabeza palpitaba con cada sílaba. Todos. Fuera de mi casa ahora mismo. Elodia, no seas grosera y dramática, comenzó mi padre, su voz endureciéndose. Estamos tratando de ayudarte. Este lugar es una vergüenza. Es mi vergüenza entonces. Y amo mi vergüenza. Largo. Los empujé, literalmente, hacia el pasillo. A Damián Valdés, a Brisa, a mis padres. Brisa me miraba con un odio puro. Mi madre empezó a llorar, su táctica de siempre. Mi padre me señaló con el dedo. Esto no se va a quedar así, Elodia. ¿Me oíste? Cerré la puerta de un portazo tan fuerte que un cuadro se cayó de la pared. Le puse todos los seguros que tenía. Me deslicé por la madera, temblando, no de miedo, sino de una rabia liberadora. Unos minutos después, tocaron suavemente a la puerta. Miré por la mirilla. Era mi vecina del fondo del pasillo, la señora Isolda. Una mujer de unos 60 y tantos, elegante y de mirada penetrante, que se había mudado hacía poco. Abrí un poco. Me tendió una taza de té de manzanilla. Te oí, dijo con una voz calmada pero firme. Y vi la escena desde mi puerta. Lo siento mucho, niña. Nos sentamos en el suelo del pasillo, junto a mi puerta. No sé qué hacer, susurré, sintiendo que las fuerzas me abandonaban. Ella tomó un sorbo de su propio té. Claro que sabes. Yo fui abogada de familia muchos años. Y lo que vi no es ayuda. Es acoso. Es invasión a la propiedad. Es un abuso de poder. Pero son mis padres. Eso lo hace peor, no mejor, me interrumpió. Escúchame bien. Mañana, a primera hora, vas a llamar a un cerrajero y vas a cambiar esa cerradura. Y vas a hacer lo que te dije la semana pasada, instala una cámara en el timbre. Una que grabe video y audio. Y no le vas a decir a nadie. ¿Cree que volverán? Pregunté. Ella sonrió, pero fue una sonrisa triste. La gente como tu padre no se rinde. Escala. Y tú necesitas estar preparada. Tenía razón. Al día siguiente, cambié la cerradura e instalé una cámara inteligente. La sensación de girar esa nueva llave, sabiendo que era la única en el mundo, fue la primera bocanada de aire puro que había tomado en 31 años. La Guerra Fría había comenzado oficialmente. Y yo, por primera vez, estaba construyendo mis propias defensas. Los siguientes meses fueron un ejercicio de guerra psicológica. Mis padres, al descubrir que su llave ya no funcionaba, no me confrontaron directamente. Eso habría sido demasiado honesto. En su lugar, desataron un asedio de manipulación pasivo-agresiva. Mi madre me bombardeaba con mensajes de texto a todas horas. Hija, pasé por tu calle y vi tus luces apagadas. ¿Estás bien? Me preocupo tanto. Tu padre y yo no dormimos pensando en ti, sola en ese lugar. Soñé que te enfermabas y no podíamos entrar a ayudarte. Me desperté llorando. Ojalá tuvieras a alguien que te cuidara. Brisa era más directa en su veneno. Me enviaba fotos de comidas familiares a las que deliberadamente no me invitaban. Te perdiste el mole de la abuela. Estuvo delicioso. Lástima que andes en tu fase de independiente, punto. ¿Y mi padre? Mi padre usó el silencio. Un silencio pesado, calculador. En el trabajo, me ignoraba por completo. Si necesitábamos hablar de un proyecto, lo hacía a través de su secretaria. Me quitó de los proyectos importantes, asignándome revisiones de planos de bodegas y estacionamientos. Estaba tratando de congelarme, de hacerme sentir tan insignificante que tendría que volver arrastrándome a pedir perdón.
Fue durante este tiempo que mi amistad con la señora Isolda se profundizó. Nos tomábamos un café en su apartamento una vez por semana. Ella nunca me daba consejos no solicitados, pero escuchaba. Y a veces, compartía fragmentos de su propia vida. Mi ex esposo era como tu padre, me dijo un día, mirando por la ventana. Un hombre encantador en público, un tirano en privado. Creía que amarme significaba poseerme. Me tomó hasta los 40 años entender que el amor que controla no es amor, es miedo. Miedo a perder el poder. Las conversaciones con ella eran como terapia. Me ayudaron a ponerle nombre a lo que sentía, culpa, sí, pero también una creciente sensación de claridad. Mi cámara del timbre se convirtió en mi aliada. Grabó a mi madre intentando abrir la puerta con su vieja llave, una y otra vez. Grabó a mi padre parado frente a mi puerta por 5 minutos, sin tocar, solo mirando, como un general evaluando una fortaleza enemiga. Cada video, cada mensaje, era una pieza de evidencia. Yo no estaba loca. No estaba exagerando. Estaba siendo asediada. Y con cada día que pasaba, el pequeño fuego de rebelión que se había encendido en mí se hacía más fuerte. Me di cuenta de que no estaba luchando solo por un apartamento. Estaba luchando por el derecho a existir como una persona separada de ellos. Entonces, llegó la invitación. El cumpleaños número 80 de mi abuela materna. Era el evento social del año para mi familia. Un salón lujoso en el corazón de San Pedro Garza García, el municipio más rico de México. Cientos de invitados. Faltar no era una opción y sería una declaración de guerra nuclear. Decidí ir, pero bajo mis propios términos. Elegí un vestido rojo, un color que mi madre detestaba, demasiado llamativo. Llegué sola, conduciendo mi propio auto. Desde el momento en que entré, sentí la atmósfera gélida. Mi familia nuclear, Arturo, Magdalena y Brisa, estaban en la mesa principal. Me saludaron con la misma calidez de un iceberg. Me senté en una mesa con mi tío Mateo y otros primos lejanos. Traté de disfrutar la noche. Hablé con mi tío, quien me guiñó un ojo. Ese vestido es una declaración, me susurró. Me gusta. Por un momento, me permití relajarme. Quizás, solo quizás, las cosas podrían calmarse. Quizás podríamos encontrar una nueva forma de coexistir. ¡Qué ilusa! Después del plato principal, mi padre se levantó. Golpeó su copa con un tenedor para pedir silencio. Mi corazón dio un vuelco. Esto no era parte del programa. Gracias a todos por venir a celebrar a mi querida suegra, comenzó, su voz resonando en el salón. Y quiero aprovechar que está toda la familia reunida para anunciar un regalo muy especial que Magdalena y yo le daremos a nuestra hija menor, Elodia. Sentí un hielo recorrer mi espalda. Tío Mateo me puso una mano en el brazo, como para anclarme. Sabemos que Elodia ha batallado mucho con su departamentito, continuó, su tono era el de un filántropo hablando de una causa benéfica. Es una chica tan creativa, pero a veces necesita un poco de guía. Así que hemos contratado a la prestigiosa firma de Damián Valdés para que lo renueven por completo. Una sorpresa. El lunes mismo empiezan los trabajadores a demoler para empezar de cero. Hubo un aplauso confundido y disperso. Y entonces, Brisa se levantó, con una sonrisa triunfante. Conectó su teléfono a las pantallas gigantes del salón, las mismas que antes mostraban fotos de mi abuela. Miren, miren qué desorden, dijo riendo, mientras fotos que había tomado en secreto antes de que yo cambiara la chapa, aparecían en las pantallas para que los 200 invitados las vieran. Fotos de mi ropa en una silla, de mis lienzos apilados, de mi sofá azul pitufo. Es un caos adorable. Pobrecita, de veras necesita ayuda profesional para tener un hogar digno de una Reyes. El mundo se detuvo. La risa de algunos invitados, las miradas de lástima de otros, el zumbido en mis oídos. Era la humillación definitiva. No solo invadían mi espacio, ahora lo exhibían públicamente como prueba de mi incompetencia. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió clara y cortante.
¿Cómo se atreven?, dije. El silencio cayó como una guillotina. ¿Cómo te atreves, Brisa? ¿Cómo se atreven todos ustedes? Elodia, siéntate ahora mismo, siseó mi padre. Nos estás avergonzando. No, grité, y sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Las lágrimas de rabia me quemaban los ojos. ¿Ustedes me están avergonzando a mí? Esa es mi casa. Un espacio privado. Y les dije que no. No tienen ningún derecho. Tenemos todo el derecho, soy tu padre y esa niña malcriada me va a respetar, rugió él, su rostro congestionado. Me giré hacia mi madre, que ya había empezado a llorar, su actuación de siempre. ¿Y tú? No te vuelvas a acercar a mi casa. A ninguno de ustedes. ¿Entendieron? Salí del salón con la cabeza en alto, dejando atrás un silencio de tumba, a mi madre llorando falsamente en el hombro de mi padre, y la mirada de cientos de extraños juzgándome. La Guerra Fría había terminado. La guerra total acababa de empezar. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Conduje de regreso a mi apartamento con las manos aferradas al volante, pero mi mente estaba en un estado de calma aterradora. La humillación había quemado toda la duda, toda la culpa. Ya no había vuelta atrás. Sabía, con una certeza absoluta, que vendrían por mí. Mi padre no toleraba la desobediencia, y mucho menos la humillación pública. Esto era un desafío directo a su autoridad, y él respondería con una fuerza abrumadora. Apenas entré a mi casa, mi teléfono sonó. Era señora Isolda. Estaba en esa fiesta, niña. Era la invitada de una amiga. Vi todo lo que hicieron. ¿Estás bien? Su voz era un bálsamo de cordura en mi caos. Lo estaré, le dije, mi propia voz sonaba extraña, distante. Pero van a venir. Lo sé. Mañana por la mañana. Entonces, es hora, dijo ella, y su tono cambió, convirtiéndose en el de la abogada que había sido. No hay tiempo que perder. Repasemos. ¿Tienes los videos del timbre de las últimas semanas? ¿Esas veces que vinieron a golpear la puerta y a gritarte? Sí, guardados en la nube. Los mensajes de texto de tu madre diciendo que se iba a meter como fuera, para cuidarte. Capturas de pantalla de todo. Excelente. Con la humillación pública de hoy y la amenaza implícita de renovar tu casa sin tu permiso, un juez verá un patrón claro de escalada de acoso. Es suficiente. Llena el formulario en línea que te mandé hace meses. Pide la orden de restricción de emergencia. Yo haré una llamada a un antiguo colega de la fiscalía para que lo revisen esta misma noche. Cita, temor fundado por tu seguridad e integridad. Hazlo. Ya. Colgué y me puse a trabajar. Mis dedos volaban sobre el teclado, adjuntando videos, capturas de pantalla, escribiendo mi declaración con una precisión quirúrgica. Cuando terminé, a eso de la 1 de la mañana, sentí una oleada de poder. Pero sabía que una orden de restricción era solo una defensa. Yo necesitaba contraatacar. Abrí mi laptop y escribí un segundo correo electrónico. Uno a mi abogado de Diseño Alma, un hombre astuto de la Ciudad de México que manejaba mis asuntos sin saber mi verdadera identidad. Asunto, urgente, Edificio Garza, Monterrey. Estimado licenciado. Acepte la contraoferta. Cómprelo. Puse los fondos de la cuenta de inversión en Texas. Necesito que la transacción se cierre esta noche, no importa el costo adicional por la urgencia. Es imperativo que mañana a las 9 de la mañana, la propiedad esté a nombre de Diseño Alma. Gracias por su discreción y rapidez. Alma. El edificio Garza. La joya de la corona. El edificio de oficinas que mi padre llevaba 6 meses negociando, la pieza central del proyecto más ambicioso en la historia de Construcciones Reyes.
Presioné enviar. Me preparé un café solo, bien cargado, y me senté en mi sofá azul pitufo. A esperar el amanecer. A esperar la batalla final. Y así, volvemos a las 6:02 de la mañana. Al sonido de la guerra en mi puerta. Después del grito inicial de mi madre, oí los pasos apresurados de Brisa, volviendo del elevador. Hubo un clang sordo cuando algo pesado golpeó el suelo del pasillo. Luego, el chirrido inconfundible de metal raspando contra la madera de mi marco. No era una amenaza. Era una realidad. Estaban forzando la entrada. Empuja, Arturo, oí a mi madre animando, su voz aguda por la adrenalina. Hay que entrar por su propio bien. No sabe lo que hace. El primer crujido de la madera hizo que mi corazón diera un vuelco. Era el sonido de la invasión final, la violación definitiva de mi último bastión de paz. Fue entonces cuando llamé al 911. 911, ¿cuál es su emergencia?, respondió una voz calmada. Hola, necesito ayuda, susurré, rápido y bajo, para que no me oyeran a través de la puerta. Mi familia está intentando forzar la puerta de mi apartamento. Están usando una barreta. Tengo una orden de restricción en su contra. Confirme su dirección, señorita. ¿Están armados? Sí, con una barreta. Mi dirección es. Mientras le daba los datos al operador, oí un golpe más fuerte, seguido de un crujido de madera astillándose. Estaban progresando. Más fuerte, Brisa. Usa tu peso, ordenaba mi padre, sin aliento. Señorita, la patrulla va en camino. Está a 3 minutos. No abra la puerta bajo ninguna circunstancia, me instruyó el operador. Entendido, susurré y colgué, pero dejé la aplicación de grabadora de audio de mi teléfono encendida. Tomé el fajo de papeles de la mesa. La orden de restricción, que me había llegado por correo electrónico a las 4:15 de la mañana, recién aprobada y sellada digitalmente por un juez de guardia. Miré la puerta vibrar con cada embestida. No en mi casa. No más. Me paré justo frente a la puerta, fuera de su línea de visión si lograban abrirla. Respiré hondo, 1, 2 veces. En el segundo exacto en que oí a mi padre gritar ahora, con todo. Una más, giré los 2 cerrojos simultáneamente y abrí la puerta de un solo y violento tirón hacia adentro. La física hizo el resto. La inercia los traicionó espectacularmente. Brisa, que estaba usando todo el peso de su cuerpo contra la barreta, salió disparada hacia adelante, tropezando y cayendo de rodillas sobre mi tapete de bienvenida con un grito ahogado. Mi padre y mi madre, que empujaban detrás de ella como un ariete humano, se quedaron congelados en el umbral, con los brazos extendidos y las caras desencajadas por el esfuerzo. El silencio que siguió fue absoluto, denso, roto solo por el jadeo de mi hermana en el suelo. 3 caras: furia, esfuerzo y odio se transformaron en una máscara de shock puro e incrédulo. Me miraron como si acabara de materializarme de la nada. Brisa fue la primera en reaccionar. Levantó la vista desde el suelo, con el pelo revuelto y la cara roja. Soltó la barreta, que cayó con un clang metálico y ensordecedor sobre el piso de mi entrada. Tú, balbuceó, mirándome como si fuera una aparición, un fantasma vengativo. Mi padre, recuperándose del shock un segundo después, dio un paso al frente. Su rostro, antes pálido por el esfuerzo, se tiñó de un rojo furioso. Tú, maldita mocosa insolente. ¿Cómo te atreves a? Alto, mi voz no sonó como la mía. Sonó como el acero. Fuerte, fría, inquebrantable. Levanté mis 2 manos, a la altura de sus caras. Mis 2 escudos. En mi mano derecha, mi teléfono, con la pantalla brillando y la aplicación de grabadora de audio mostrando el contador de tiempo en rojo. Estoy grabando todo. Cada amenaza. Cada golpe. Y ya está sincronizado automáticamente con la nube. Romper el teléfono no servirá de nada. En mi mano izquierda, el fajo de papeles. Lo sacudí frente a sus caras, el sonido del papel fue como un latigazo en el silencio.
Y esta es una orden de restricción temporal. Aprobada a las 4:15 de la mañana por el juez Ramiro Cárdenas. Arturo Reyes, Magdalena de Reyes y Brisa Reyes. Tienen prohibido por ley acercarse a menos de 100 metros de mi persona o de mi residencia. Les di un segundo para que las palabras los golpearan. Están violando la ley. Los tres. Ahora mismo. Y está siendo grabado. La cara de mi padre pasó del rojo al morado. Era una furia impotente que nunca le había visto. No me vengas con estupideces legales. Soy tu padre. Dame ese teléfono. Dio un paso amenazante hacia mí, con la mano extendida como una garra. Pero fue mi madre la que gritó. Fue un chillido agudo, de verdadero terror. No me estaba mirando a mí, ni a los papeles. Estaba mirando por encima de mi cabeza, hacia el marco de la puerta. Hacia la pequeña cámara inteligente que yo había instalado. Y su pequeña, discreta, pero inconfundible luz roja, que parpadeaba rítmicamente. Grabando. Arturo, gritó, jalándolo del brazo con una fuerza sorprendente. La cámara. Esa cosa nos está grabando. Elodia, apaga eso inmediatamente. Nos estás exponiendo. Mi padre se congeló. Su mirada siguió la de mi madre. Vio la cámara. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La realización de que su poder, su intimidación, su teatro, todo estaba siendo documentado. Fue en ese preciso instante de parálisis total cuando oímos el din, claro y nítido del elevador al final del pasillo. Las puertas metálicas se abrieron, y 2 oficiales de la policía de Monterrey salieron con una calma profesional. El de más edad, con una placa que decía, Néstor, tenía una mirada cansada, como si ya hubiera visto todas las miserias humanas antes del desayuno. Recibimos una llamada sobre un disturbio familiar, dijo el oficial Néstor. Su voz era tranquila, pero su mirada lo analizaba todo en una fracción de segundo, mi cara, los 3 intrusos congelados en mi puerta, y finalmente, la pesada barreta de acero que yacía en el suelo como una prueba irrefutable. El rostro de mi padre, el gran Arturo Reyes, se volvió blanco como el papel. El juego había terminado. El oficial Néstor era un maestro de la calma. No había pánico en él, solo un cansancio profesional que imponía más respeto que cualquier grito. Buenos días a todos, dijo, su voz era neutral. ¿Alguien puede explicarme por qué hay una herramienta de demolición en el pasillo de un edificio de apartamentos a las 6:30 de la mañana? Señaló la barreta con la punta de su bota. Mi padre, el hombre acostumbrado a que todos le temieran, intentó activar su modo de hombre de negocios importante y razonable. Se enderezó, se ajustó la camisa. Oficial, qué bueno que llega. Hay un terrible malentendido, empezó, su voz sonaba forzada, casi amable. Soy Arturo Reyes, de Construcciones Reyes. Esta es mi familia. Y esta es mi hija menor, Elodia. Ella, bueno, no ha estado muy bien de sus facultades últimamente. Hemos estado muy preocupados por su salud mental. Solo vinimos a ver cómo estaba. El oficial Néstor me miró, esperando mi versión. Yo no dije una palabra. Simplemente le extendí el fajo de papeles de la orden de restricción. Él los tomó. Sus cejas se levantaron casi imperceptiblemente mientras leía los nombres. Arturo Reyes, murmuró, y volvió a mirar a mi padre. Luego a mi madre, que había empezado a sollozar suavemente. Luego a Brisa, que parecía querer que la tierra se la tragara. Esta orden judicial, emitida hace apenas unas horas, dice que usted y usted, no pueden estar aquí. Volvió a mirar la barreta. Y dígame, señor Reyes, ¿normalmente usa una barreta para las visitas de salud mental a su hija? Es que no nos abría la puerta, exclamó Brisa, su voz chillona por el pánico. Teníamos que entrar para asegurarnos de que estuviera bien. Eso, señorita, dijo el oficial, su voz endureciéndose por primera vez, se llama intento de allanamiento de morada. Y es un delito. Pero es mi hija, gritó mi madre, ahora llorando a todo pulmón,
el melodrama en su máxima expresión. Tenemos derecho a cuidarla. Somos sus padres. No, señora. No según el juez Cárdenas. El oficial me miró de nuevo. Señorita Reyes. El reporte dice que usted fue quien llamó. ¿Quiere presentar cargos formales por la violación de la orden de restricción y la tentativa de allanamiento? El silencio fue total. El universo se detuvo en ese pasillo. Mi padre me miraba con un odio tan puro que casi podía sentirlo físicamente. Brisa temblaba, pálida. Mi madre sollozaba, Elodia, no, hija, por favor, no nos hagas esto, somos tu familia. La Elodia de antes se habría derrumbado. Habría dicho, no, está bien, solo quiero que se vayan. Pero esa Elodia había muerto la noche anterior en la fiesta. Solo quiero que se vayan, dije, mi voz finalmente rompiéndose un poco por la tensión acumulada. Y quiero que la orden se cumpla. Entendido, dijo Néstor. Se giró hacia ellos. Ustedes tres vienen con nosotros a la estación. Tienen que dar una declaración formal. Y están oficialmente advertidos. La próxima vez que violen esta orden, se irán arrestados en el acto. ¿Quedó claro? La humillación. Ver a mi padre, el gran patriarca, siendo escoltado por un policía. Ver a Brisa, la princesa de la familia, tratando de esconder la cara. Ver a mi madre, derrotada y sin argumentos. Mientras se los llevaban hacia el elevador, la puerta de mi vecina, la señora Isolda, se abrió. Estaba en su bata de seda, sosteniendo una taza de café, observando todo con la calma de una reina. Les dedicó una ligera inclinación de cabeza a los oficiales, un gesto de aprobación. Mi padre la vio. Y en su mirada, vi el colapso de su mundo. Su tiranía ya no era un asunto privado. Ahora tenía testigos. Los siguientes días fueron un infierno telefónico, tal como lo había previsto. La maquinaria de monos voladores de mi familia se activó con una eficiencia militar. La primera llamada fue de mi tía Lidia, la hermana de mi madre, la reina del drama. Elodia. ¿Pero qué has hecho, criatura de Dios?, gritaba por el teléfono, su voz era una sirena de histeria. Tu madre está en el hospital. Le subiste la presión a niveles peligrosos. Casi la matas. Tu padre está furioso, dice que te va a desheredar, que ya no eres su hija. Tienes que parar esta locura y arrastrarte a pedirles perdón de rodillas. Tía, ¿ellos intentaron derribar mi puerta? ¿Ellos solo te quieren y se preocupan por ti? Eres una malagradecida. Una víbora. Y me colgó. Confieso que por un momento, la vieja y conocida culpa me golpeó como una ola. ¿Y si mi madre estaba realmente enferma? ¿Y si había ido demasiado lejos? La programación de 32 años de sentirme responsable de las emociones de todos es difícil de romper. Dudé. Empecé a sentirme como el monstruo que ellos decían que era. Esa tarde, tocaron a mi puerta. Mi corazón saltó a mi garganta. Pero al ver por la cámara, vi que era mi tío Mateo. Le abrí, desconfiada. Me traía una bolsa de papel de la panadería El Globo. Pan dulce, dijo, con su media sonrisa triste. ¿Necesitas azúcar? Tío, ¿mi mamá está bien?, pregunté, mi voz era un susurro. Me dijo tía Lidia que estaba en el hospital. Mateo soltó un bufido, un sonido entre divertido y exasperado. Tu tía Lidia debería escribir telenovelas. Tu mamá fue a que le checaran la presión, sí. Estuvo en observación 2 horas, le dieron un té de tila y la mandaron a su casa. Está perfectamente bien, probablemente viendo su novela ahora mismo. Tu padre, por otro lado, ese sí está enfermo. De orgullo herido. No ha salido de su despacho en 2 días. Nos sentamos en mi sofá azul pitufo. Él miró a su alrededor. Me gusta tu lugar, dijo. Se parece a ti. Gracias, tío. Elodia, dijo, mirándome fijamente, y su mirada era seria. Lo que hiciste,
Fue lo más valiente que he visto en esta familia en 30 años. Hiciste lo que todos nosotros, incluyéndome, hemos tenido miedo de hacer, decirle, no, a Arturo. Él me odia, tío. Él no te odia, hija. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Él te tiene miedo. Siempre te ha tenido miedo. ¿Miedo? ¿De mí? Eso es ridículo. No lo es. Tu papá es un buen ingeniero. Es un constructor. Pero tú eres una artista. Tú tienes la visión. Él lo sabe. Y sabe que no puede controlarla. Por eso trató de aplastarla desde que eras una niña. ¿Recuerdas aquel dibujo de la casa del futuro? Lo encontré en la basura y lo guardé. Me quedé helada. Siempre ha estado celoso de que tu talento es más puro, más innato que el suyo. Él aprendió a construir. Tú naciste para crear. No te estaba protegiendo todos estos años, él odia. Se estaba protegiendo de ti y de la amenaza que representas para su ego. Esas palabras me golpearon más fuerte que la barreta. Toda mi vida, cada crítica, cada humillación, recontextualizada en un solo y doloroso segundo. No era mi fracaso lo que él castigaba. Era mi potencial. La revelación fue devastadora y, extrañamente, liberadora. Pasaron 2 semanas de un silencio tenso. Mi padre, usando su considerable influencia y dinero, logró que el incidente en mi puerta no pasara a mayores cargos legales, pero el daño a su reputación en el exclusivo círculo empresarial de Monterrey fue silencioso y letal. La historia del gran Arturo Reyes, el patriarca intocable, intentando derribar la puerta de su propia hija, corrió como pólvora en los clubes de golf y las cenas de caridad. Él necesitaba una victoria. Una grande. Y la necesitaba ya. Convocó a una junta de consejo de emergencia en las oficinas de Construcciones Reyes. Yo seguía siendo empleada, no se atrevió a despedirme, por consejo explícito de sus abogados para no empeorar las cosas, así que asistí. Me senté en el extremo opuesto de la larga mesa de caoba. Mi tío Mateo estaba a mi lado. Los otros 2 inversores minoritarios nos miraban con curiosidad y lástima. Mi padre se paró al frente de la sala. Estaba más delgado, y las ojeras bajo sus ojos eran profundas. Parecía un rey cuyo castillo estaba siendo asediado. Señores, dijo, su voz ronca por la falta de uso. Tengo malas noticias. Como todos saben, el proyecto del edificio Garza era vital para la supervivencia y expansión de esta empresa este año. Todos asentimos. Era el proyecto que nos iba a poner de nuevo en el mapa. Bueno. Lo perdimos. Se hizo un silencio sepulcral. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Ayer por la tarde. Recibimos la notificación. Una oferta de último minuto superó la nuestra. Una compañía fantasma, aparentemente extranjera, llamada Diseño Alma, pagó 20 millones de pesos por encima de nuestra oferta final. Lo compraron en efectivo. De un día para otro. No pudimos competir. Tío Mateo me lanzó una mirada de reojo. Yo mantuve mi cara tan impávida como una estatua. Una compañía de Texas, segramente, escupió mi padre, golpeando la mesa con el puño. Buitres. Vienen a robarnos nuestros mejores proyectos. Estamos a merced de. La puerta de la sala de junta se abrió con suavidad. Mi abogado, el licenciado Morales, el representante legal de Diseño Alma, en México, entró con un portafolio de piel en la mano. Y yo me levanté de mi silla y me paré a su lado. Buenos días a todos, dije, mi voz resonando en el silencio atónito. Tengo una pequeña corrección que hacer, papá. Diseño Alma no es una compañía extranjera. Todas las miradas se posaron en mí. Mi padre me miraba con una confusión total, como si le estuviera hablando en otro idioma. Brisa, que estaba en la esquina tecleando furiosamente en su celular, levantó la vista, irritada. Mi madre, que había insistido en estar allí, para apoyar a su esposo en estos momentos difíciles,
abrió la boca. Es mía. Si una bomba hubiera caído en la sala, habría hecho menos ruido. El rostro de mi padre pasó del rojo pálido al blanco cenizo en un instante. Brisa dejó caer su celular, que golpeó el suelo con un ruido seco. Mi madre soltó un jadeo que sonó como si se ahogara. Tío Mateo, a mi lado, sonrió. Una sonrisa lenta y genuina. Mi abogado, impasible, puso una carpeta gruesa y pesada sobre la mesa de caoba, justo frente a mi padre. Y dije, empujando la carpeta hacia él con la punta de los dedos, es el nuevo contrato de arrendamiento para estas oficinas. El edificio, como ven, ahora es de mi propiedad. Miré a mi padre directamente a los ojos. Parece que, papá, soy tu nueva arrendadora. El caos se apoderó de la sala. Mi padre se desplomó en su silla, sin palabras, por primera vez en su vida. Brisa estaba hiperventilando. Mi madre murmuraba, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No los voy a correr, dije, y el silencio volvió. Construcciones Reyes puede quedarse. Pero bajo mis términos. Caminé con paso firme hasta la cabecera de la mesa. Mi lugar. Término 1. Tío Mateo será el nuevo director de operaciones. Él tomará las decisiones del día a día. Tu rol, papá, será de asesor. Sin poder de veto. Término 2. El departamento de diseño se separa. Se llamará Diseño Alma, será una subsidiaria de mi propiedad, y me reportará única y exclusivamente a mí. Tendré autonomía total sobre todos los proyectos nuevos. Y término 3. Miré a Arturo, a Magdalena y a Brisa. Los tres asistirán a terapia familiar conmigo. Todas las semanas. Con un terapeuta elegido por mí. Es una cláusula no negociable en el contrato de arrendamiento. Si no asisten, el aviso de desalojo para esta oficina será de 30 días. Mi padre me miró. Y vi algo que nunca había visto en él, derrota. Ya no era el gigante que controlaba mi mundo. Era solo un hombre. Un hombre asustado que había perdido el control. Ya no necesitaba su aprobación. Ya no necesitaba su, bien hecho, hija. Yo me lo había ganado a mí misma. Mi viaje apenas comienza. Pero por primera vez en mi vida, soy yo quien sostiene el mapa y dibuja las líneas. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿fui demasiado lejos al usar mi propio éxito para forzarlos a respetarme? ¿O era la única manera de romper las cadenas? Díganme qué piensan en los comentarios. Gracias por escuchar mi historia.